Bien, ojo que estás siguiendo con la videoconferencia, esto que estamos hablando nosotros es la parte de contextualización de la guía de aprendizaje, es decir, que de momento no hemos empezado el trabajo de lógica cableada, solamente estamos mirando los diferentes, en el contexto en que nosotros vamos a desarrollar esta parte para que todos tengamos ciertas claridades y precisiones, ¿de acuerdo? Eso es para que como lo tengan en cuenta, ¿no? Porque todavía no hemos hablado nada de lógica, eh, de lógica cableada, ¿no? Solamente estamos dando aproximaciones de conceptos que necesitamos para poder ejercer el aprendizaje o hacer o tener claro el piso del aprendizaje para donde vamos a tomar. Bien, otro de los conceptos, ya voy a empezar a ir un poco más rápido, este material se los voy a pasar para que ustedes se lo lean y vamos a construir una serie de evidencias con respecto a ellos. Yo aquí les estoy dando una explicación esto, de lo que son las cosas para que ustedes lo puedan entender mejor cuando lo lean, pero necesariamente tienen que leerlo, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer, para esto, vamos a hacer una pequeña evaluación en línea, para que también lo tengan en cuenta. Ya Andrés sabe cómo son mis evaluaciones en línea, ¿cierto, Andrés? Copy pegue. No, en realidad no. Y van a ser de esto, y va a ser de más de pensar que de poner de poner en realidad un concepto. Yo nos hace una pregunta. A la hora de montar los tableros eléctricos, al igual que en el simulador, ¿las líneas también se enumeran? Sí. Cuando nosotros montamos un tablero eléctrico, necesariamente nos toca identificar los conductores. Ese pedacito es supremamente importante. De hecho, es el siguiente tema que vamos a trabajar después de esto, porque lo primero que vamos a empezar a charlar nosotros es hablar de los escaparates o de los armarios, por así decirlo, donde van los tableros, cómo se hacen, qué partes tienen, porque todo eso también lo tenemos que saber, ¿no? No voy a empezar a hablar de contactores que usted lo monta para un riel tal, de tal tipo, donde usted no sabe, no tiene ni idea qué es un riel. Entonces, la primera parte que vamos a empezar a trabajar es todo lo que tiene que ver con la estantería, ¿de acuerdo? Donde se van a montar los tableros, los tipos de tableros, en qué se hacen, cómo se fabrican, qué partes tienen, cómo se ponen, cómo se distribuyen. Esa es la primera parte que tenemos que tener clara. Y efectivamente, todos los cables, todos los conectores, hay que marcarlos. Porque si no, cuando usted quiera hacerle mantenimiento a eso, eso no lo hace nadie porque usted no sabe. Y de hecho, normalmente de los tableros de control se hace un plano. Y ese plano, pues, es el que nos da a nosotros toda la visión de qué es lo que estoy teniendo. Y sobre todo, cuando esos tableros eléctricos tienen, por ejemplo, tienen todo lo que tiene que ver con sensores asociados. Imagínense, tienes 10 sensores del mismo tipo y no los marcó, usted se puede volver loco. Efectivamente, hay unos colores de cable de acuerdo a lo que se vaya a utilizar y hay una normativa que nos dice qué tipo de cable nosotros, qué tipo de color de cable tenemos que utilizar. Entonces, como para ir abordando esto, ya se los muestro. Eso está normado completamente. Ahora no lo encuentro. Y hay diferentes tipos de conectores. Todo esto lo vamos a trabajar nosotros. Por eso les decía, lo siguiente que vamos a trabajar es esta parte de los envolventes o armarios. A ver si lo veo por aquí. Se los muestro de una vez, que no me recuerden qué página está. No me acuerdo dónde está en este libro, que este libro es el que vamos a utilizar de guía. Ve, pues, no me acuerdo dónde lo... Bueno, de todas formas se los conseguiré en su respectivo momento para que lo analicemos y lo veamos, porque todo esto tiene un código de colores que nosotros debemos
hacerlo. Cuando empezamos a trabajar cuadros es importante ser extremadamente ordenados. Voy a buscar en Google. Porque de lo contrario eso nos queda horroroso. No es el que quiero mostrarle. Hay un cuadro muy sencillo. Bueno, yo se los busco y lo miramos bien, porque hay uno que es muy sencillo para que a uno se le queden los colores, aunque este de pronto me sirve. No. No. Después se los busco ya con más calma y se los muestro, porque realmente no me acuerdo dónde está. Y buscar aquí diciendo color de cables, eso es un mar. Bueno, sigamos más bien para que nos rinda un poquito. Entonces, como ustedes saben, pues los conductores los cables eléctricos son conductores que tienen la capacidad de conducir energía, ¿cierto? Los que normalmente utilizamos son de cobre, de alta pureza, que es lo que nosotros manejamos, aunque también hay cables que tienen que ver con aluminio, ¿cierto? Entonces, nuevamente volvemos a mirar, dependiendo cómo esté constituido el cable, de la sección del cable, ¿cierto? Aparecen los alambres, que recuerden que los alambres es uno solo, un solo hilo conductor, versus los cables, que son varios hilos conductores por dentro del encolchetado, ¿cierto? Recuerden que el encolchetado es lo que cubre completamente el cable, ¿cierto? Monoconductor si solamente lleva entonces una sola alma conductora con aislamiento o sin aislamiento, dependiendo. También existen los multiconductores, que es cuando yo dentro del mismo cable, ¿cierto? Dentro del mismo cable llevo varios conductores por dentro que cada uno son independientes. Estos cables son bien interesantes y estos multiconductores, que son cables encolchetados, normalmente son los que se utilizan para conectar motores. Inclusive, ellos no vienen como se ven en la imagen, sino que esos tres vienen trenzados. ¿Y por qué vienen trenzados? Para compensar los campos magnéticos que cada conductor genera. Entonces, con eso se logra que los campos magnéticos, por ejemplo, en una toma trifásica, se logren equilibrar y ninguna fase vaya más recargada hacia el motor. Ese pedacito es bien interesante. Este, por ejemplo, es un cable de acometida, ¿de acuerdo? Los cables de acometida mínimo tienen un calibre 8. Y eso es más que todo por un factor de seguridad. Dependiendo también, pues, para media tensión, que ya también, si se dan cuenta, son conductores que son de cobre o también de aluminio. Tienen su blindaje, su aislamiento, una pantalla, tienen un apantallamiento de una pantalla metálica y la cubierta o la chaqueta exterior. Cuando nosotros utilizamos cables apantallados, ¿qué es un cable apantallado? Un cable apantallado básicamente es una jaula de Faraday, ¿de acuerdo? Para el cable. No sé si ustedes han visto los cables de parabólica, hay algunos que traen como unas mallitas, ¿sí? Sí, profe, eso le iba a decir. Entonces, eso es el apantallamiento de un cable. Ese apantallamiento se aterriza y eso, todo lo que sea ese material metálico en estilo malla, lo que hace es o genera un efecto que se llama jaula de Faraday. Y esa jaula de Faraday, ¿qué es lo que permite? Que no entre ninguna señal o señales de interferencia externas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que hace es que que circule alrededor de la malla en ese caso y no entre a la señal que yo estoy transmitiendo. Entonces, esos son los encalchetados.
Regáleme un segundito. Profe Vargas, en estos momentos estoy en clase, regáleme un segundito, cuando termine la clase le escribo y hablamos, ¿vale? Bueno, entonces eso es como para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. Los cables de aluminio desnudos, esos cables de aluminio desnudos pues son los que se utilizan para la transmisión y distribución de la energía eléctrica, sobre todo en alta tensión. Hace como 3 días estaba leyendo la clasificación RETI, cómo lo clasificaron, y alta tensión ahora se está clasificando de los 27.5 kilovoltios hacia arriba. ¿De acuerdo? La media tensión va de 1K, de 1 kV hasta 27,5. Y la baja tensión va de 1 a 1000, para que lo tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Así lo clasificó la RETI, que es lo que el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas que está rigiendo en Colombia en estos momentos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. También existen cables de cobre desnudos que también se utilizan para hacer esos procesos de distribución de la energía, ¿de acuerdo? Ah, mírelo, yo buscándolo en el libro y lo tenía era acá. Yo sabía que tenía, aquí tenía los colores, John, que estabas preguntando por ello. Entonces, aquí tenemos un cuadro dependiendo cómo nosotros vayamos a conectar. Entonces, si solamente tengo una fase y un neutro, que es lo que normalmente a nosotros nos llega, eso es monofásico, hay varios tipos de conexión, ¿cierto? Monofásico, trifásico, monofásico bifilar, monofásico trifilar. Creo que yo había trabajado eso con ustedes, ¿no? No me acuerdo. No tengo la claridad ahora. De todas formas, lo vamos a meter en esta parte también. Entonces, cuando tengo una fase Profe, neutro, señor. hay cables que usted los mira y traen como hilitos, ¿no? Entre cable y cable. ¿Hilitos? ¿Cómo así? Ah, ya. Como si fuera un cauchito. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces también los colchetes no siempre se hacen, no tanto los colchetes, sino la funda de protección, no siempre se hacen esa tela metálica que les digo, sino que en muchas ocasiones, oportunidades, también se hacen tela. Entonces, a veces por eso también lo van a encontrar de esa forma. Aquí entonces vemos que tenemos el monofásico, entonces si es solamente fase, una fase y un neutro, negro y blanco. Si tengo 120 o 40 que tienen dos fases, una fase es negra, otra es roja y el neutro es blanco. Esto se lo voy a dejar aquí en stand-by porque cuando yo entre a explicarle motores, les voy a explicar qué es delta, qué es estrella, estrella triángulo, todo eso se los voy a explicar, entonces en ese momento lo van a entender un poquito mejor, ¿de acuerdo? Entonces sí les pido un poquito de paciencia, pero aquí está el código que nosotros debemos de utilizar. Normalmente tierra es amarillo-verde, pero la tierra aislada, porque existen dos tierras. Hay una tierra que es la tierra de protección y hay la tierra-tierra. ¿Cuál es la tierra de protección? La tierra de protección es la que yo tomo. Ustedes saben, ¿todos han puesto alguna vez un toma? ¿Sí lo han utilizado? Estoy hablando de este tipo de tomas. ¿Los han visto? Claro que sí. Sí, profe. Sí, Yo quiero señor. uno del reverso. Bueno, este toma, si ustedes se dan cuenta, va fase neutro y tierra, ¿cierto? Esta tierra que va aquí en este agujero es la tierra aislada, ¿cierto?
es la que yo tengo el conector de cobre a la varilla de tierra. Pero le estamos hablando de una tierra de protección. ¿Cuál es la tierra de protección? Es la que yo tomo y aterrizo la carcasa del toma, ¿de acuerdo? Esa es la tierra de protección. ¿Por qué? Porque si llega a haber un daño interno y la carcasa se llega a energizar, muy seguramente cuando tú lo tocas, si es metálica, si no le pusiste el protector, te va a patear, ¿cierto? Entonces lo que uno hace es coger y toda la carcasa la aterriza. Esa tierra se llama tierra de protección, pese a que es la misma tierra, pero cumplen, sí, de un tomacorriente, John, pero cumplen diferentes ¿qué? Diferentes funciones. Entonces, una es la tierra de protección y otra es muy distinta, la tierra aislada, que es la que toma la función de cumplir contracorrientes elevadas, proteger contracorrientes elevadas. Proteges al componente, no al usuario. Esa tierra, esa tierra realmente la de protección, ¿a qué protege? Realmente la de protección protege al usuario, porque así de esa manera el toma, por ejemplo, no se va a energizar. Pero la otra sí protege al electrodoméstico cuando hay el corto, porque ella lo que hace es desviar toda la corriente hacia donde, en vez de que se vaya para el electrodoméstico, la desvío a la tierra. Pese a que es lo mismo, hay diferencias entre esos conceptos. Bueno, aquí nosotros vemos una puesta a tierra. Aquí vemos una puesta a tierra. Normalmente la puesta a tierra no es la varilla enterrada sola como va. Se debe hacer un foso. En ese foso se debe de mantener dos conceptos básicos. Que uno siempre se mantenga húmedo y que en la medida de las posibilidades uno compra la tierra dieléctrica que se utiliza para ello. Es una tierra que tiene unas posiciones, es una tierra que tiene una mejor conductividad. Entonces ese foso se llena y desde ahí se conecta el electrodo a puesta a tierra, que es la varilla, ¿cierto? Hay unas medidas que las dicta RETIE, que uno las tiene que tener en cuenta cuando va a poner una tierra y tiene que garantizar que tenga esas medidas. ¿Por qué? Para que realmente haya un proceso de protección. Es decir, que yo la tierra no la meto en cualquier parte, sino que la debo de poner a un lado de mi instalación eléctrica, fuera de la casa. Realmente ahí debe de estar su puesta a tierra bien hecha. Profe, ¿y una parte de la varilla tiene que quedar por fuera? No necesariamente, aunque en muchas oportunidades dejan el conector de puesta a tierra un poco afuera. Sí. Entonces, ya como para ir cerrando esta primera. Entonces, si se energiza esa varilla, claro, patea. conduce. Por eso es que la puesta a tierra, siempre uno tiene que hacer una bóveda de puesta a tierra. Tú la varilla, por ejemplo, esto que les estaba mostrando aquí, que este es un material del SENA. O sea, esto que está aquí no se debe de hacer. ¿De acuerdo? Esta imagen es file. Es mala, es una falla. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente uno siempre debe de hacer una bóveda de puesta a tierra. Que es algo así. ¿De acuerdo? O como esta que tienen aquí. Eso tiene que quedar dentro, la conexión de puesta a tierra tiene que quedar dentro de esto y no debe de quedar a la vista, ¿de acuerdo? Ese pedacito es bien importante, que no quede a la vista, por eso es que se utilizan estas cajas de conexión que ya uno sabe que está la tierra. Cuando uno quiere medir la tierra, a ver si la tierra realmente está conduciendo o no, se utiliza un elemento de medición que se llama telurómetro, ¿de acuerdo? Y eso lo que me permite es medir la resistencia de la tierra. ¿Y por qué es importante la resistencia de la tierra? Porque recuerden ustedes que entre menos resistencia se le oponga al flujo de la corriente, ella va a preferir coger por ahí.
si mi memoria no me falla, tengo ya varios años de no hacerlo, si no lo recuerdo mal, esos son 8 ohmios, creo que es lo máximo que permite la desviación de la Tierra. Si ustedes se dan cuenta, eso es poquitico. Entonces, como para que ustedes lo tengan en cuenta. Recuerden que cuando yo les daba la fundamentación básica, yo les decía, la corriente floja. La corriente siempre va a preferir ir por una autopista que ir por una calle angosta, ¿cierto? Ya entre más se pueda desplayar y pueda recorrer con mayor facilidad, para ella es mejor. Entre menos resistencia se le ponga para ella, es mejor. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como les decía, ya para ir finalizando la videoconferencia del día de hoy, les voy a enviar estos 2 PDFs para que ustedes los lean y empecemos a trabajar la evidencia con respecto a esto. Es una evidencia muy sencilla, donde van a hacer unos cuadros, van a hacer un resumen pequeño de los principales conceptos que hemos trabajado el día de hoy. Recuerden, esto apenas es la contextualización del aprendizaje que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, en horas de la tarde, pues estaré subiéndoles el material para que ya ustedes lo puedan consultar a la plataforma Territorio y se los envío. La clase del viernes, entonces, ya empezamos a charlar entonces de todo lo que tiene que ver con con la estantería para hacer los cuadros eléctricos, que es por ahí por donde vamos a empezar. Luego sí ya vamos a hablar un poco de los conductores más al detalle, luego también vamos a hablar de los contactores y ya empezamos todo nuestro desarrollo pues de la temática como tal, los tipos de conectores que hay, cómo se tienen que ponchar, todo eso lo tenemos que saber, porque en muchas oportunidades nosotros por hacer malas praxis terminamos dañando los contactores, ponchamos mal, utilizamos, en fin, una cantidad de cosas que no están bien hechas y sencillamente son por no conocer el tipo de conector o cómo tengo que desatornillar una bornera de la manera adecuada para no tirármela, porque miren una cosa, cuando uno no tiene la herramienta apropiada, y en este caso muy particular, que pues cuando tiene que ver con los destornilladores, entonces, ¿qué es lo que suele sucedernos? Nos suele suceder que nosotros terminamos dañando el Partiendo el conector. tornillo. Entonces, de eso no se trata. Los elementos, porque cuando se empiezan a dañar o a desgastar el conector, en última, ¿qué es lo que nos va a terminar haciendo? Noten, o mejor dicho, lo que voy a tener aquí, ¿qué es? Voy a tener un problema, puede ser de falso contacto, y los problemas de falso contacto, ustedes ya se han dado cuenta cuando ustedes montan, por ejemplo, en una protoboard, que ustedes montan mal, medio meten el cable y usted mueva ese cable y automáticamente eso deja de funcionar. Esos problemas de falso contacto, de mala conexión, nos toca corregirlos a nosotros. Entonces, es importante, por eso les digo, es importante tratar bien los elementos que nosotros vamos a utilizar. Entonces, pues, eso es como para que lo vayamos teniendo en cuenta. La evidencia de hoy con la que les voy a dejar el viernes, porque van a tener 2 trabajos, se van a juntar hasta el otro miércoles, ¿de acuerdo? Yo creo que les doy suficiente plazo para que no se le crucen con sus otros compañeros, con mis otros compañeros instructores y tengan el suficiente tiempo de apropiarlo. Yo les voy a pedir un favor muy grande y es que, por favor, lean los materiales. Lean los materiales y profundícenlos, véanlos, estudienlos como debe de ser. Porque, muchachos, es la parte teórica. Cuando lleguemos allá, empezamos a hacerlo práctico. Claro, usted ya se pone sus guantes, empieza a meter cable y todo, pero acuérdense, ustedes miren que su programa de formación es diseño e integración. Cuando uno diseña, realmente uno tiene que tener muy clara la teoría para saber qué va a escoger. Si usted no sabe qué va a escoger, entonces, ¿qué va a hacer? Usted tiene que conocer para poder escoger de la mejor manera, para poder tomar la mejor decisión. Porque el que monta es el técnico, en la mayoría de los casos. Bueno, de pronto a ustedes también les toque, pero el que monta, cualquiera lee un plano. Siempre tengan eso en la cabeza, cualquiera lee un plano. Pero la pregunta es, ¿quién diseñó el plano y le quedó bien? Se las dejo ahí como pregunta de reflexión, ¿de acuerdo? Entonces voy a pasar aquí rápidamente la lista para ver que no se me haya quedado nadie. Yo siempre paso lista, aunque no los llamo, casi nunca, pero yo siempre anoto claramente quiénes vienen a clase y llevo mi control completo. Kevin, Nicolás Rueda, Snyder,
Presente. César, el chico Lat ya se fue. Jason, está por ahí, está como sin micro. André Felipe. Juanfer. La evidencia que nos va a dejar, perdón.